Buenas noches a todos. De parte del Laboratorio Qualifar, le damos la cordial bienvenida a nuestra conferencia Estrés e hipertensión, el enemigo silencioso que no estás tratando. En este día está el doctor Omar Morales con nosotros. Él es médico cirujano especialista en gestión del estrés y es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, doctor, y como siempre los invitamos a que manden sus preguntas para que luego el doctor nos pueda hacer favor de responderlas en vivo. Bienvenido, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Claribel, por la presentación y muchísimas gracias una vez más a Qualifarm por la invitación a compartir sobre estos temas que yo creo que son en realidad muy importantes y cada vez están cobrando más importancia porque el estrés, bueno, de hecho sí, el estrés está en aumento, pero creo que empezamos a ver cada vez más las consecuencias. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las consecuencias que tiene el estrés en el contexto de la hipertensión. Entonces, hemos tenido en algún otro momento conferencias sobre especialmente el estrés y la hipertensión, hablando de conceptos. Tuvimos también, esto lo menciono para que lo puedan buscar en las conferencias que ya están en la página de Somos Salud de Qualifarm. Y la otra conferencia sobre la hipertensión fue sobre hipertensión y el estilo de vida. Y hoy vamos a hablar sobre el estrés y la hipertensión, el enemigo silencioso que no estás tratando. Y lo que sucede con esto es que eh, muchas personas creen que la presión arterial simplemente es un número y en realidad no lo es así. ¿Por qué digo esto? Las personas dicen, ¿cuánto es lo normal de la presión? Y la respuesta automática de todos los médicos es 120/80, que es un promedio, ¿no? Que puede subir un poquito, bajar un poquito, y para eso está la primera conferencia en donde hablamos sobre las definiciones de en qué momento ya es hipertensión, ¿no? Que por lo general ahora dicen las guías que arriba de 130, o mejor dicho, debajo de 130 todavía podríamos considerarlo normal, y 90 la presión diastólica. Pero ¿qué pasa con esto? Porque hablamos del enemigo silencioso, y es que hoy quiero mostrarte algo distinto, y es que cuando estás en el consultorio puede ser que la presión esté normal, pero cuando estés en tu vida la presión está descontrolada. Entonces, esto es algo muy importante porque si no lo tratas, quiere decir que tu tratamiento entonces está a medias. Entonces, si tú tienes la presión alta y quiero que te hagas una pregunta en este momento, ¿qué tan estresada está tu vida el día de hoy? Y esta pregunta es tan importante. Vamos a hacerlo lo más objetivo posible. De 1 a 10, ¿cuánto calificas que tienes tú de estrés en tu vida? Esto lo hago cada vez que tengo pacientes en la clínica porque una cosa es la percepción de estrés y la otra es en realidad cuánto estrés está soportando o sufriendo tu cuerpo. Y esto lo mido con un programa que mide algo que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es simplemente, y lo voy a mencionar ahora, cómo es que se afecta el corazón cada vez que tenemos estrés. Que no estoy diciendo que sea algo malo, pero ya voy a hablar sobre los tiempos, ¿no? Sobre lo agudo y lo crónico. Entonces, pregúntate qué tan estresada está tu vida el día de hoy, porque si no hay nadie que te explique, el estrés no es simplemente que te haga sentir mal. También puede estar provocándote estas subidas de presión y que tú ni siquiera no te has enterado. Y lo único que estás haciendo es tomando medicamento y no sabes en realidad cómo poder controlar todo lo que tiene que abarcar el tratamiento de la hipertensión. Obviamente quiero hacer la aclaración que lo que necesitas es una consulta con un internista o con un cardiólogo, porque ellos son los especialistas que van a ver esto. Hay otras especialidades que obviamente tenemos relación con la hipertensión, pero no somos la especialidad más experimentada en el tratamiento de la hipertensión. Pero hoy yo quiero hablarte del tema del estrés, que eso sí es mi área de experiencia. Tengo un poquito más de 11 años de dedicarme a esto. Entonces hoy quiero hablarte, eh, primero vamos a hablar del concepto del estrés, que yo lo he hablado en otras conferencias que también las puedes buscar acá. Pero vamos a decir, el estrés simplemente es una reacción inespecífica que tiene el cuerpo ante un estímulo, ya sea interno o externo. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que yo esté pensando y esto me genere estrés, o que tenga una enfermedad y que eso desde un origen interno me esté generando el estrés, ¿no? Esa adaptación de mi cuerpo, o que sea algo externo, una situación que me esté generando estrés, por ejemplo, el tráfico, una reunión, un examen, eh,
una expareja, qué sé yo, cualquier cosa de estas podría ser. Entonces es un estímulo interno o externo que lo que está pidiéndome o exigiéndome es un cambio. ¿Con qué finalidad? De poderme adaptar. En términos de sobrevivencia, la adaptación es clave. Si yo no me adapto, pues en algún momento ya no voy a poder continuar con mi vida, es decir, no voy a sobrevivir. ¿A dónde quiero llegar con esto? El estrés es algo biológico. Entonces, si es biológico, quiere decir que tiene una utilidad en nuestro cuerpo. Entonces, ahora veamos. Ya entendimos qué es el estrés. Después voy a hablar un poquito más sobre los distintos tipos de estrés. Pero entremos al tema de la hipertensión. La hipertensión simplemente es, bueno, no es simple, pero vamos a ponerlo en palabras sencillas. Es el aumento de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? El corazón tiene que contraerse para lograr, la sangre que tiene ahí tiene que contraerse para lograr bombear y que vaya a todos nuestros órganos. Entonces, la fuerza con la que el corazón se contrae va a depender mucho de la resistencia que tengan los vasos o las arterias en este caso, a las cuales tiene que empujar esto. Entonces, no es lo mismo que sea una arteria que esté abierta o que esté cerrada, o que esté dura o que sea flexible. Entonces, de todo esto depende los valores de presión arterial que vamos a tener. Entonces, vamos a verlo, cuál es el mecanismo de acción de una forma sencilla de cómo el estrés llega a afectar el tema de la presión arterial. Cuando vivimos estresados, esto afecta por lo menos a 6 sistemas que están involucrados en el control de la presión arterial. Hay uno que es muy famoso ahora y muchas personas que salen hablando en redes sobre temas de salud, ojo con a quien sigues también, eh, hablan sobre el sistema nervioso simpático. Es decir, hay un sistema nervioso que regula nuestro cuerpo sin que nosotros intervengamos. Es decir, es autónomo y no necesita que yo piense para que, o que le dé la orden para que ejecute una acción. Es decir, un ejemplo, la respiración. La respiración es autónoma. Yo no tengo que pensar en, si tuviera que pensarlo eso, o sea, dejo de vivir porque o vivo o respiro. Es decir, o experimento lo que está a mi alrededor o respiro. Entonces es imposible. Y así, a esto se le llama la economía del hábito. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente es algo automático y que va a suceder sin que yo tenga que pensar y pasar por todo el proceso de aprendizaje. Entonces, está el sistema nervioso simpático que está relacionado con todo lo que es estrés, supervivencia, activarnos, energía. Y está el sistema nervioso parasimpático, que es todo lo contrario, que es cuando nos podemos relajar, cuando existe reparación de tejidos, construcción de nuevas células, de nuevos órganos. Bueno, tejido me refiero a células para reparar un órgano. Y esto normalmente se da en la noche. Pero vamos a decirlo así. Sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, alerta o estrés y relajación no pueden estar activos a la vez. Y si no, haz la prueba ahora. Estrésate y relájate a la vez. Es imposible. Es como que dijera, inspira y expira a la vez. No se puede. Tiene que existir uno en un momento activo y después tiene que desactivarse para activar el otro. Entonces estamos en un constante simpático parasimpático durante todo el día. Pero durante el día, como necesitamos actuar, necesitamos energía, estamos más tirados hacia el sistema simpático y en la noche deberíamos activar el parasimpático. Al final te voy a decir cómo afecta el hecho de que tengamos estrés, de que no se puede activar el parasimpático durante la noche. Entonces, el sistema nervioso simpático va a producir unas hormonas que son, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, que se les llama catecolaminas. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? Simplemente no te aprendas los nombres, no pasa nada. Lo importante es saber qué producen en nuestro cuerpo. Es decir, yo me estreso y aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza con la que el corazón se tiene que contraer para sacar la sangre con la resistencia que ponen los vasos. Tercero, los vasos sanguíneos, las arterias no están tan abiertas ni flexibles, sino que hay un efecto de vasoconstricción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay una contracción de los vasos, es decir, están más pequeñas. Y también esto genera un aumento de la resistencia vascular. Y esto significa que hay más resistencia con la cual el corazón necesita más fuerza para lograr bombear la sangre que tiene adentro. ¿Y cuál es el resultado de esto? Es un aumento agudo de la presión arterial. Ya voy a explicar lo que quiere decir agudo y crónico. No siempre agudo es bueno y malo o malo, ni crónico es bueno o malo. Pero cuando hablamos de estrés,
Entonces ahí sí que vamos a decir, el estrés agudo es lo normal, lo biológico, y el estrés crónico es lo que nosotros estamos sosteniendo o prolongando. Ya en un momento te hablo sobre las fases del estrés, que creo que también es muy importante. Entonces, ahora quiero que imagines que tú recibes una llamada que te preocupa, ya sea una llamada que en algún momento tú sabías que estabas esperando esa llamada porque te iban a confirmar un trabajo, o de repente te está llamando alguien que tú sabías que te iba a llamar en ese momento para darte una noticia buena o mala, qué sé yo. Imagínate entonces que recibes esa llamada y en segundos, ¿qué pasa con tu cuerpo? Es que esto es casi inmediato, se acelera tu corazón, late más fuerte, sientes palpitaciones porque los latidos son muchísimo más fuertes y tu cuerpo se pone tenso, se pone en contracción. ¿Gracias a qué? A las catecolaminas y otras que te voy a mencionar ahora. Eso es lo normal. Imagínate que la llamada era porque te iban a decir si te dan un trabajo o no. Entonces recibes la llamada y estás con el corazón rapidísimo y tenso. Y de repente te dicen, mire, sí le dimos el trabajo. Todo esto es, uf, ya pasó el momento de tensión. Entonces de eso se trata el estrés agudo, de que hay una situación, sube, o sea, provoca toda esta reacción en mi cuerpo, esa es la reacción del estrés, soluciono o me adapto y finalmente disminuye. Entonces, nuestro cuerpo en realidad está diseñado para actuar en estas emergencias, pero no para vivir ahí. Y esto es lo que quiero que tengas muy presente. Imagínate vivir con este estrés o con esta reacción, pero todos los días, ya sea por trabajo, por deudas, por problemas con la pareja, con la familia, con etcétera. ¿Qué te está estresando? Por eso la pregunta del inicio. ¿Qué tan estresada está tu vida? La siguiente pregunta ahora es, eh, ¿qué te está estresando? Bueno, ese es el primer sistema que se ve afectado por el estrés y que tú ya lo has experimentado solo con el ejemplo que te acabo de dar. Tú sabes que te estresas y aumenta tu frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué otro sistema? También se ha mencionado mucho ahora que hay un eje que se llama hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Qué quiere decir esto? Son diferentes glándulas que el hipotálamo activa la hipófisis activa las glándulas suprarrenales y esto genera la producción de diferentes hormonas. Las catecolaminas están precisamente ahí, pero también hay otra hormona que es muy famosa, que se llama cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Es muy famosa porque ahora todo el mundo la menciona y hasta se habla de algunos suplementos para disminuirla, pero no es tan sencillo. A ver, el cortisol en realidad no es malo. ¿En qué momento es bueno? En esos momentos agudos de adaptación. ¿Por qué? Porque estamos precisamente creciendo, sobreviviendo y adaptándonos a lo que estamos viviendo. Pero ¿qué hace cuando lo empezamos a sostener durante mucho tiempo? Eh, Hay un aumento de la sensibilidad de los receptores a las catecolaminas, lo que te acabo de mencionar, adrenalina, noradrenalina. Entonces, si hay cortisol porque estoy estresado, aumenta la sensibilidad de los receptores a estas catecolaminas. Además, tiene un efecto que se llama mineralocorticoide. Olvídate de los nombres, te lo digo simplemente para que sepas que hay una base científica en esto que comparto. ¿Cuál es uno de estos efectos mineralocorticoides? Que aumenta la producción de una hormona que se llama aldosterona y eso hace que se retenga sodio. ¿Y qué hace el sodio? Aumenta la concentración dentro y fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, como aumenta, hay otro proceso que se llama ósmosis y hace entonces que entre líquido adentro de los vasos sanguíneos y esto aumenta el volumen adentro. ¿Qué crees que va a pasar con esto? Aumenta la presión arterial también. Por eso muchas personas que tienen hipertensión, uno de los consejos que les dicen los médicos es, tienes que disminuir la sal en la dieta. La sal es sodio, si tú empiezas a comer mucha sal, es decir, tienes sal añadida en tu comida, eso va a hacer que aumente tu concentración y pues bueno, lo que te acabo de explicar. Eh, entonces existe esto y ¿cuál es el resultado? Hipertensión y más riesgo de padecer un síndrome metabólico, que es otro tema que incluye otras enfermedades, es decir, cuando es un síndrome involucra varias cosas a la vez. Hay personas, por ejemplo, que dicen, doctor, es que yo casi no como, pero sigo subiendo de peso o me siento inflamado todo el tiempo. Puede ser, a veces ni siquiera es tanto la comida muchas veces, sino es el efecto que tiene el estrés sobre esta producción de hormonas que hacen que el cuerpo empiece a retener sodio, empiece a retener agua y por eso se sienten inflamados constantemente. Espero que me vayan siguiendo hasta aquí. Llevamos dos sistemas, el sistema nervioso a través del simpático y el sistema del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal a través del cortisol. Otro sistema
muy asociado con la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina, que tiene que ver con la función del riñón. ¿Qué pasa con la renina-angiotensina? También está involucrada en el aumento en la producción de estas hormonas, que al final de cuentas el resultado final también es aumento de la presión intravascular, aumento del volumen intravascular y aumento de la contracción de los vasos sanguíneos. Y el resultado, una vez más, es aumento de la presión arterial. Que esto, una vez más lo repito, es un efecto normal que puede tener, porque el renina-angiotensina se activa rápido y se desactiva. Pero si yo mantengo el estrés y estoy constantemente a través de esta activación simpática del riñón, entonces estoy produciendo esto y el riñón empieza a involucrarse también en el aumento de la presión arterial. Hay pacientes que dicen, siento los pies hinchados, me siento pesado, retengo líquidos. Entonces, por lo general a estos pacientes lo primero que se hace cuando llegan a la consulta es, primero ver cómo está la función cardíaca, que no tengan un problema de insuficiencia, ver cómo está la función renal, de no ver que tengan un problema de insuficiencia renal, que ese líquido que están reteniendo no lo puedan excretar. Y se ve también el factor nutricional. Pero creo que uno de los factores que no estamos observando es el estrés. Y por eso te lo comparto ahora. El estrés también está involucrado en todo esto, en esta activación del sistema renina-angiotensina que activa al riñón para que pueda aumentar la presión arterial. Es importante, por supuesto, si no estuviera involucrado, nuestra presión se iría para abajo y cuando no tienes presión, el corazón pues obviamente va a latir muy suave, no llega la sangre a los tejidos, y entonces ahí es donde entra en peligro nuestra vida. Y entonces estas personas muchas veces piensan que es o la alimentación, o la cantidad de líquidos o tipo de líquidos que están tomando, y sí tiene mucho que ver. Pero muchas veces es el estrés que está activando el sistema que hace que el cuerpo empiece a retener líquido, ya sea a través del sistema que les mencioné el segundo o del riñón directamente. Entonces ya llevamos 3 sistemas de cómo el estrés puede afectar o está involucrado en la aparición de la hipertensión. En algún momento me recuerdo que yo empecé a tener un poco de dolor de cabeza, yo voy a hablar un poco de los síntomas, y este dolor de cabeza en algún momento pues no se me quitaba, a pesar de los medicamentos volvía y volvía. Obviamente me asusté y fui con un amigo cardiólogo para preguntarle qué estaba pasando, porque antes de eso yo me había medido la presión y la presión la había tenido un poco alta, que estaba en 140 o 145 sobre 90, sobre 100. Obviamente eso me preocupó porque precisamente fue cuando ya estaba llegando a los 40 años. Entonces, bueno, obviamente todo esto es como parte también de la crisis de los 40, que es un muy buen tema, pero es cuando tu cuerpo empieza a tener como consecuencias de los hábitos que has tenido antes. Entonces voy con este amigo cardiólogo y él me explica que durante el día tenemos un porcentaje de permiso, por decirlo de esa manera, en que podemos tener picos de hipertensión. Pero son picos, no es una hipertensión sostenida. Entonces, ¿cuál fue la recomendación de él? Obviamente, cambiar mis hábitos, cambiar pues el tema de ejercicio, el tema de alimentación, el tema de tipo de líquidos que estaba consumiendo. Pues él sí me recalcó el tema del estrés, pues me dijo, ya sabes cómo manejarlo, manéjalo. Y me dio la tranquilidad de que estos picos son normales. Entonces me mandó a estar teniendo mediciones de la presión constante durante un par de semanas, durante todos los días, durante un par de semanas, para ver cómo se comportaba mi presión. Y efectivamente eran picos de hipertensión. Entonces, puede ser momentos que estemos muy estresados, que estemos agitados, que hayamos hecho ejercicio o que haya sucedido algo, que tenemos estos picos de hipertensión, pero es lo que estoy mencionando precisamente ahora, lo fisiológico, lo normal. Bueno, siguiente sistema o siguiente forma en que el estrés afecta o interviene en la hipertensión. Hay un daño a nivel endotelial. ¿Qué significa el daño endotelial? Los vasos sanguíneos tienen varias capas y la parte más interna se llama endotelio. Entonces, el estrés también tiende a provocar un efecto que se llama el estrés oxidativo y disminución de la producción de algo que se llama óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? El óxido nítrico es un vasodilatador, es decir, el cuerpo lo produce y el vaso sanguíneo, cuando está presente, se abre. Durante la noche, por lo general, el óxido nítrico disminuye. Entonces, por eso hay muchas personas,
una muy buena parte de las personas que sufren infartos es durante la noche, porque durante la noche la cantidad de óxido nítrico disminuye y entonces los vasos sanguíneos están más pequeños y es mucho más fácil que se tapen, que ya no llegue sangre a una parte del corazón y aparece un infarto. Pues bueno, el estrés hace eso a través de un mecanismo que se llama estrés oxidativo. Entonces empieza a hacer este daño y hay una pérdida de esta vasodilatación y hay un predominio de la vasoconstricción. Es decir, los vasos empiezan a permanecer más pequeños y es como que en algún momento habrás utilizado una manguera. Pones la manguera normal, la agarras normal, digamos, y va a salir un chorro con cierta presión. Pero si tú le pones el dedo, quiere decir que tú estás disminuyendo el tamaño de la luz. Luz es esto, ¿verdad? Entonces, si tú pones el dedo y disminuyes el tamaño de la luz o del diámetro donde va a salir el agua, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Lo mismo pasa con tus arterias. Cada vez que pasa todo esto que estoy mencionando del estrés, lo que hace es vasoconstricción, disminuye el tamaño de la luz y aumenta la presión arterial. Ahora imagínate, eso es lo normal. Si ahorita viene y yo no sabía que aquí donde estamos haciendo esta grabación había un perro y me aparece el pitbull que se le salió, pues obviamente todo esto se va para arriba y yo qué tengo que hacer con ese aumento de energía y con ese aumento de presión gracias a la vasoconstricción voy a ser capaz de llevar sangre a mis músculos para salir corriendo de aquí. Entonces, por eso digo, el estrés es algo biológico que lo que busca es mi supervivencia, es decir, mi adaptación. Entonces, imagínate una manguera, tus arterias como una manguera, que al principio son flexibles y conforme va pasando el tiempo, tus hábitos y el estrés empieza a generar cada vez más una manguera más rígida, es decir, menos flexible, más contraída, aumentando la presión. Y esta es la forma, en el caso del daño endotelial, que el estrés hace que tu presión arterial se mantenga elevada. Va a llegar un punto, y lo menciono con la intención de que empieces a tomar cartas en el asunto. Va a llegar un punto donde ya no va a haber retorno, donde tus arterias ya están donde están y ni modo, a tomar medicamento. Eso no quiere decir que no cambies los hábitos de vida de todo lo demás. Ya lo voy mencionando poco a poco. Entonces, precisamente los vasos sanguíneos van perdiendo esa capacidad que tienen de ser flexibles. Y vas a tener una hipertensión o vas a tener necesidad de tomar medicamento toda la vida o va a ser de difícil manejo, de difícil control. Y tomas un medicamento y tomas otro medicamento, te aumenta la dosis, te lo cambian a este y la presión sigue alta. Entonces, mira todos los sistemas que están afectados hasta el momento. Ahora, veamos el tema, el estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Aumenta el cortisol, que el cortisol de por sí genera inflamación, 1. 2, el estrés también hace que se aumente la producción de unas sustancias específicas que se llaman citoquinas inflamatorias. Quiero hacer aquí la mención muy importante, el cuerpo se inflama para todo. O sea, la inflamación es una respuesta que tiene el cuerpo, casi que ahorita me estoy atreviendo a decir, si hay inflamación hay estrés. ¿Por qué? Porque quiere decir que tu cuerpo se está adaptando. Entonces, estas citoquinas inflamatorias lo que buscan es protegerte de alguna manera, pero cuando las mantienes elevadas, todo tu cuerpo está inflamado y un cuerpo que está inflamado no funciona bien. Y entonces, ¿qué hace con esto? Va a generar una vez más lo que acabo de mencionar anteriormente, un daño endotelial, una progresión de la aterosclerosis. ¿Por qué? ¿Han escuchado el colesterol bueno y colesterol malo? Bueno, el colesterol no es que sea bueno y sea malo, tiene que ver con qué tipo de proteínas se une y cuál es la acción que van a ejecutar entonces estas proteínas que la van a... Son como taxis. Hay un taxi que te lleva a varios lados, que en este caso es el colesterol malo o LDL, que te lleva a los tejidos periféricos. Pero llega un momento, por ejemplo, hablando de taxi, un momento del día en donde tú tienes que regresar a tu casa. Entonces, ese taxi se llama HDL o colesterol bueno. Entonces, lo que hace es agarrar ese colesterol y llevarlo de vuelta al hígado para que tenga un metabolismo y vuelva a generar su función. Entonces, este colesterol está involucrado en la producción de diferentes hormonas. Entonces, por eso el colesterol en realidad no es malo, solo depende de la cantidad y el tipo de proteínas al que se está uniendo, y esto tiene mucho que ver, sí, con genética, pero 2, con tus hábitos.
tanto alimenticios como tus hábitos de actividad física. Entonces, cuando hay un daño endotelial, las LDL, esos taxis que lo llevan a los tejidos periféricos, lo que va a hacer al final de cuentas es, como es un tejido, el endotelio está dañado, este colesterol se empieza a quedar por ahí guardado. Es decir, tú sales de tu casa y encontraste un dónde quedarte, entonces ya no regresas. Entonces eso empieza a pasar con el colesterol. Entonces este es una quinta forma de cómo el estrés empieza a afectar a través del daño endotelial, la inflamación crónica, aumento de la aterosclerosis. ¿Qué pasa con la aterosclerosis y la hipertensión? Una vez más, son placas que se empiezan a juntar alrededor de tus arterias. ¿Y qué crees que va a pasar con la luz? Una vez más, se empieza a hacer más pequeña. Recuérdate de la manguera. Disminuyes la luz, aumenta la presión. Entonces, hay personas, por ejemplo, que viven cansadas, que viven con molestias, se enferman seguido, les duele de todo, es decir, viven de queja tras queja tras queja. ¿Esto qué nos hace ver a los médicos? Que hay una inflamación crónica. Claro, empezamos a buscar algo muy específico y cuando no encontramos, es decir, todos los laboratorios están normales, pero el paciente sigue teniendo molestias. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Que hay una inflamación. Y esta inflamación muchas veces es gracias al estrés. Entonces vamos a decir, el estrés es una inflamación que muchas veces no se ve, pero que sí lo has sentido y sí que te está dañando. Entonces, esto es muy importante que lo sepas si en algún momento tú te has sentido mal, has ido al doctor, te han hecho estudios y todo está normal. De hecho, he tenido pacientes que se enojan cuando yo les digo, miren, todo está normal. Porque es muy fácil o es muy confortante muchas veces ponerle nombre a los síntomas que tengo. Pero si no le puedo poner un nombre, muchas veces nos cuesta decir, ok, en realidad, ¿qué tan estresada está mi vida hoy? Que fue la primera pregunta que les hice. Entonces empecemos a sensibilizarnos y a ser honestos con esta pregunta. ¿Qué tan estresados estamos? Te han hecho laboratorios, están normales, pero tú te sigues sintiendo mal. ¿Qué tan estresado estás? Especialmente en ese momento de tu vida. Califícate de 1 a 10. Que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque te obliga a la autoobservación. Bueno, siguiente, ya hablamos de las citoquinas inflamatorias por la inflamación crónica, gracias al cortisol, hablamos del daño endotelial. Entonces, ¿qué más? Va a empezar a cambiar la estructura de los vasos sanguíneos, es decir, hay un remodelado vascular. Entonces, esto va a hacer que aumente la... Hay algo que se llama hipertrofia. Cuando hay hipertrofia quiere decir que un tejido está aumentando de tamaño, no en cantidad de células, sino en tamaño. Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, y si no estás yendo, deberías ir o hacer algún deporte, pero empiezas a estimular el músculo. Entonces, ¿qué va a pasar? El músculo empieza a crecer. Al principio, este músculo empieza a crecer por hipertrofia. Y la hipertrofia es simplemente un músculo que empieza a crecer de tamaño. Y en algún momento, eso es principalmente. Y después empieza a crecer también por proliferación. ¿Qué quiere decir esto? O hiperplasia, que empiezan a aumentar el número de células musculares. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando ahora, hipertensión, vasos sanguíneos, para que un vaso sanguíneo se pueda contraer y dilatar, necesita músculo. Entonces, es una de las capas. Entonces, cuando estamos con este tipo de estrés, que estamos así, así, o lo mantenemos contraído, es como que tú agarres algo pesado y lo sostengas aquí. Entonces, en algún momento, el músculo se empieza a cansar y se empieza, de tanto estímulo, se empieza a hipertrofiar. Entonces lo mismo va a pasar con tus arterias. Si tú mantienes el estrés controlado y las mantienes así, se empieza a hipertrofiar. ¿Y qué pasa con la luz una vez más? Disminuye. Y si disminuye la luz, ya te sabes el camino. Entonces, esta es otra forma. Entonces, esto es algo que hace una hipertensión. Cuando ya hay un daño o un cambio estructural en los vasos sanguíneos, ya va a ser una hipertensión difícil de revertir o difícil de controlar a pesar de que estés tomando el medicamento. Entonces, el hecho de que tengas estrés y estés haciendo esto, en realidad no es un problema. En realidad se convierte en un problema cuando vives así todos los días. Entonces, empiezo a proponerte, si ya te hiciste la pregunta hoy, te propongo el reto de, por lo menos durante una semana, ten el hábito. Ponte una alarma cada 2 horas. Cada 2 horas. Y que la alarma, bueno, que tú sepas qué es la alarma, o si quieres te pones un mensaje de 1 a 10, ¿cuánto estrés tienes? Por lo menos para que sepas cómo va tu día, cómo va tu semana,
En algún momento he platicado sobre algo que mencionaba el autor Julio Bebione, que es algo que le llama a él la regla del 2x2. Y es cada 2 horas se detiene 2 minutos y dice, me detengo, respiro, me observo y vuelvo a elegir. Utiliza esta regla del 2x2 entonces, una semana te lo propongo y después, si tú quieres, lo tomas como un hábito de autoobservación. Tómalo especialmente para observar del 1 al 10 cuánto estrés tienes. Y vuelvo a elegir, quiere decir aprender a gestionar ese estrés. ¿Qué es lo que, del 1 al 10, qué te está estresando? ¿Cuánto y qué te está estresando? Vuelve a elegir. La mayoría de las veces hay un estrés físico y un estrés percibido. La mayoría de las veces o durante el día va a ser un estrés percibido. Es decir, hay algo que tú estás interpretando que te genera estrés. Entonces vuelve a decidir. ¿Está bien lo que estoy interpretando o qué tengo que hacer yo para poder adaptarme y que finalmente sea algo biológico y que el estrés empiece a desaparecer por sí solo? Entonces el estrés no te enferma por lo que te pasa, sino por cuánto tiempo permanece ahí. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer ahí? Lo que tú decidas cargarlo acá. Entonces, te había dicho al principio que hay al menos 6 formas en las que el estrés afecta a la hipertensión. Te voy a dar uno más, y es la alteración de tu sueño. Si tú, a ver, y esto es de lo más común que yo veo en la clínica. Podría decir fácilmente que entre el 90 y el 95% de las personas que llegan conmigo con estrés, de estrés moderado a severo, que lo mido con este programa que mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, estas personas tienen problemas de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos a unir todo lo que acabo de decir. Estrés, se activa el simpático, es decir, el estado de alerta. Si tú te mantienes así, le estás diciendo a tu cuerpo, o mejor dicho, a tu cerebro, que necesitas mantenerte así. Y en la noche, cuando tienes que desactivar este y activar el parasimpático para que finalmente te puedas relajar y puedas conciliar el sueño y pasar por todas tus fases del sueño y cumplir tus 5 o 6 ciclos de sueño en la noche que deberías tener para poder reponer, eliminar las toxinas, para poder reparar el tejido dañado, para poder crear células nuevas, es decir, desintoxicarte. Es como cuando pones a cargar tu celular en la noche. Lo mismo estás haciendo siempre y cuando duermas. Es como muchos de los expertos que hablan de los teléfonos. Un error que estás haciendo con tu teléfono es usarlo cuando lo estás cargando. Es lo mismo. Si tú tienes activo el simpático, te vas a dormir, puede ser que sí concilies el sueño, pero aquí sigues maquinando, es decir, sigues trabajando mientras en teoría, vamos a ponerlo entre comillas, te estás recargando. Porque al final, al siguiente día, estas son las típicas personas que dicen, dormí pero no descansé, me faltó noche, me levanto cansado, no importa a qué hora me duerma, mi mente no se puede apagar. Este es muy común. Hay algo que nuestra mente tiene una cualidad que se llama urgencia por completar y es todo aquello que tú tienes pendiente, tu mente se activa con eso de tengo la urgencia de completar esto. Es decir, mientras más pendientes tengas, tu mente más activa va a estar y en la noche va a ser mucho más difícil de poder hacer el cierre y poder activar el parasimpático. Por eso uno de los ejercicios que yo dejo y se los comparto ahora es trata todos tus pendientes. Es decir, los pensamientos que tienes, la mayoría son repetidos. Es decir, lo que en realidad te angustia hoy, lo que te está estresando, es lo mismo que te viene estresando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, en realidad no es que, ay, mi mente va a mil y tiene tantos, la mayoría son repetidos de los pensamientos. Entonces es en la noche, empieza a identificar cuáles son estos pensamientos y ponles un cierre, ya sea que sea una llamada que tienes que hacer o terminar de escribir algo o mandar un mensaje, qué sé yo, tú sabrás cuáles son tus pendientes. Entonces, tú decides si lo haces en ese momento o lo agendas, pero hazlo por escrito. Si haces eso, tu mente entiende que ya eso ya no es pendiente, porque ya te ocupaste de ello. Entonces va a ser muchísimo más fácil activar el parasimpático, conciliar el sueño. Cuando se active el parasimpático, la serotonina se convierte en melatonina, que ya les empezará a sonar la melatonina, ¿no? Para conciliar el sueño. Y entonces podrás conciliar el sueño y tener una muy buena calidad de sueño, o al menos empezar a mejorarla desde donde estás. Entonces, si tu mente no se apaga en la noche,
Tu cuerpo no descansa y tu presión arterial tampoco. ¿Por qué? Porque si sigues en alerta, se sigue activando el simpático parasimpático y ya sabes lo que pasa. 6, 7 sistemas que te he dicho ahora de cómo el estrés afecta tu presión arterial. Entonces, ahora, entremos un poquito en materia del tema del... Ya les hablé del estrés en cuanto a la hipertensión. Veamos un poquito del estrés. Piensa ahora mismo en tu vida. ¿Cuánto estrés tienes hoy? Bien. ¿Qué te estresa? Empieza a pensar en eso. ¿Qué cosas te estresan? La siguiente pregunta es, ¿desde cuándo? Yo tengo una metodología que se llama metodología BETS, que lo primero que pregunto es todo lo relacionado con el cuerpo, es decir, los síntomas, la situación, lo que estás viviendo que te ha llevado a la consulta. Y desde hace cuánto tiempo empezó. Entonces regresamos un poquito en el tiempo, como que hiciéramos una regresión, y llegamos a ese momento donde empezó todo, y es cuál es el estado emocional que estás viviendo en ese momento. Antes de que aparezca ese estado emocional es cuáles son los pensamientos que te han llevado a ese estado emocional, y finalmente vamos a la parte de, vamos, cuerpo, emoción, pensamiento y alma, es decir, a la necesidad o lo más profundo, o cuál es el mensaje que la enfermedad o el síntoma o la situación te está trayendo, en la cual tú tienes que hacer un cambio para poderte adaptar. Entonces, una vez hacemos ese BETS, podemos cambiar, entonces tendremos pensamientos distintos, las emociones que tendremos entonces serán distintas, y lo que va a vivir el cuerpo o la situación que estamos viviendo automáticamente cambia. ¿Es mágico? No. ¿Es fácil? Sí, pero sencillo no, porque hay que hacer un trabajo muy profundo. Pero bueno, ya te dejé los tips en 4 pasos, hazte un BETS para eliminar el estrés de tu vida. Entonces, si no hacemos esto, es decir, muchas personas, yo les digo, tú tienes estrés porque quieres. Y después les digo, no es cierto, tienes estrés porque es lo normal. Pero eso sí, lo sostienes porque quieres o porque no sabes cómo manejarlo. Y es lo que les acabo de decir ahora el tip, hazte un BETS. ¿Qué pasa cuando no quieren o no saben cómo manejar el estrés? Entonces ahí es donde viene la diferencia entre un estrés agudo y un estrés crónico. Vamos a aclarar esto. Agudo, hablamos en relación a tiempo. Agudo es todo lo que es un tiempo corto y crónico es un tiempo largo. Entonces, una hipertensión aguda solo cuando hay estos momentos de estrés, pero no es malo, al contrario, me está ayudando para adaptarme a una situación. Hipertensión crónica, ahí sí está mal. Apendicitis aguda, terrible, hay que operar. Apendicitis crónica, en realidad no existe o es muy difícil poderlo determinar. Entonces, por eso digo, agudo y crónico no quiere decir bueno o malo, simplemente es en cuestión del tiempo. Pero cuando hablamos de estrés, sí. Crónico, estamos hablando de un estrés que finalmente te va a enfermar. Es el estrés que le llamamos el distrés, que es el que te enferma. El estrés que te ayuda a motivarte y a generar resultados positivos es el eustrés. Estrés positivo o un estrés, vamos a decir, estrés del bueno. Entonces, cuando el estrés se vuelve constante en tu vida y sostenido, tu presión ya no sube solo en momentos, sino que se empieza a mantener elevada por todos los mecanismos que te acabo de decir. Y entonces, el estrés, te voy a explicar algo. Avanza en 3 fases. La fase de alarma es el estrés agudo. Aumentan todos estos mecanismos que te acabo de explicar. Aumenta todo eso, resuelves y finalmente disminuye. Es decir, disminuye el estímulo o lo lograste cambiar y te lograste adaptar, y todo esto desaparece. Si de alguna manera tú sigues sosteniendo el estímulo, ya sea porque el estímulo sigue presente, o porque tú no te has adaptado o no has hecho ningún cambio, o porque existe algo en nuestra mente que se llama rumiación, que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, entonces los recursos que tú tienes en este momento, si ahorita tuvieras una situación estresante, aguda, es decir, ahorita pasa algo, los recursos que tú tienes a la mano, eso es lo que vas a utilizar. Termina la situación, se acabó el problema. Sostienes el estímulo, es decir, empiezas a sostener el estrés en el tiempo, entonces empiezas a utilizar tus ahorros, los recursos que tienes, y ya empiezas a pasar de la fase de alarma, que es lo agudo, biológico, normal, empiezas a pasar a la fase de resistencia. Tu cuerpo aguanta, por eso se llama así, resistencia, resiste, resiste, resiste. El estrés
en la fase de alarma debería durar un par de horas. Dependiendo de algún trauma grande, una cirugía mayor, podría atrasarse hasta 48 horas, no más. La fase de resistencia va a depender mucho, no existe un tiempo específico. Va a depender mucho de cuántos recursos tienes tú. Es decir, cuáles han sido tus hábitos de vida antes de llegar a ese momento. Y dependiendo de eso va a durar. Y el cuerpo va a resistir y resistir y resistir, tratando de, ya ni siquiera es tanto al estímulo, sino al estímulo externo inicial, sino a lo que tú estás sosteniendo. Y empiezas a mantener todos estos sistemas que ya te expliqué, los empiezas a mantener activos, activos, activos. ¿Qué va a pasar? Como que llevas, tu carro al principio está full, de repente empiezas que es la fase de alarma, de repente empiezas a usar tus recursos, se vacía el tanque, esa es la fase de resistencia y entras, eh, cuando ya entras a la reserva, se acaba la reserva, mejor dicho, entras a la fase de agotamiento. ¿Qué va a pasar con el carro? Se va a detener. ¿Qué va a pasar con tu vida? Se va a detener. Ahí es donde empiezan las complicaciones. Y el problema más grande que yo veo es que ahora la mayoría de personas está en una fase de resistencia y de agotamiento. Cada vez empezamos a ver más problemas de salud mental y es precisamente eso, no simplemente es un problema psiquiátrico, que le den pastillas, que le den alguna terapia. No se trata únicamente de eso, se trata de un cuerpo que está agotado, ya no tiene recursos. Entonces aparece algo que se llama, por ejemplo, ya lo que en la fase de resistencia era ansiedad, ya no tiene cómo resistir el cuerpo y entra en algo que se llama anedonia. Ya no tiene esos recursos, ya no tiene motivación, ya no tiene satisfacción, nada le cae bien. Y esto quiere decir que está entrando en un periodo depresivo. Y no es simplemente una actitud de que ay, no me importa la vida ni nada de eso, sino es un cuerpo que ya no responde más. Entonces mira cómo va avanzando en el tiempo la fase de alarma, de resistencia y de agotamiento. Entonces tu cuerpo puede mantener el estrés durante cierto tiempo, pero no puede vivir en él. Y eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Entonces, hay pacientes con una hipertensión difícil de controlar. Creo que esto es algo que muchos cardiólogos y médicos internistas tienen en cuenta, que empiezan a aumentar la dosis o cambian medicamento, empiezan a hacer más estudios para ver por qué no está funcionando. Finalmente, en algún momento le dicen, ¿sabe qué? Lo que sí tiene que hacer es empezar a manejar mejor el estrés, bájele el estrés a su vida. Obviamente, como en la universidad no tenemos un entrenamiento sobre qué es el estrés y cómo manejarlo, cómo disminuirlo, las consecuencias y todo lo que yo me dedico a compartir con ustedes, entonces muchas veces solo esa es la indicación, baje el estrés. Coma mejor, duerma mejor, haga ejercicio. Pero no te dicen ni cómo comer mejor, no te dicen ni qué tipo de ejercicio deberías hacer dependiendo del tipo de vida que llevas, no te dicen cómo mejorar tu sueño. Entonces, eso es lo importante que busques en la información correcta. Y es lo que vamos compartiendo aquí, pues, tipsito tras tipsito, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes que tienen una hipertensión difícil de controlar, muchas veces dicen, doctor, aunque yo me esté tomando el medicamento, mi presión sigue muy alta. Y le echan la culpa muchas veces a eh, el tratamiento que me están dando está mal, de plano no sabe, de plano y empiezan muchísimas teorías de conspiración contra los médicos. Pero en realidad lo que te necesitas hacer es hacerte las preguntas que ya te hice. ¿Cómo está tu estrés, tu vida de estrés hoy? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Desde hace cuánto? Tres preguntas que te podrían, si tú así lo decides hoy, cambiar tu vida. Entonces, a veces el problema con estas personas de hipertensión de difícil manejo no es tanto el medicamento, sino el nivel de estrés que tienes. Hazte esas preguntas, si encuentras con qué trabajar, hazte un BETS y si no, consultas. Si consultas con un cardiólogo o consultas con alguien que te podamos ayudar con el tema del estrés. No siempre vas a necesitar más medicamento, a veces simplemente necesitas menos estrés. Y eso creo que sí lo tenemos claro bastantes médicos. Eh, el problema muchas veces con el tema de la hipertensión es que se empieza, y el estrés, es que se empieza a convertir en un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir un círculo vicioso? Algo que se retroalimenta a sí mismo. Entonces ya te he hablado sobre los mecanismos de cómo el estrés tiende a aumentar la presión arterial, ya te he hablado de qué es el estrés,
cómo nosotros sostenemos el estrés y eso puede pasar de una presión, un pico de presión arterial agudo a algo crónico, es decir, volverlo algo a lo que yo tenga que adaptarme con medicamentos el resto de mi vida. Creo que no debería ser así. Si existen los medicamentos, pues obviamente es por algo. Y qué maravilla, qué bendición que existe este aumento en la tecnología o estos avances en la tecnología y cada vez hay nuevos medicamentos que nos ayudan más. Pero no podemos dejar únicamente la responsabilidad de nuestra vida al médico y al paciente. Es decir, tienes que hacerte responsable de lo que a ti te está pasando. En mi consulta les hago siempre a mis pacientes 3 preguntas. La primera es, ¿eres consciente de que eres el único responsable de lo que te pasa? Hazte las preguntas ahora. La segunda pregunta que les hago es, ¿estás consciente que no hay nadie más que tú que te puede ayudar? Y la tercera pregunta es, ¿estás dispuesta o dispuesto al 100% para cambiar tu vida a partir de hoy, con lo que vamos a hablar en la sesión? Si responden que sí a las 3, entonces continuamos con la sesión. Si dicen que no a algo, quiere decir que la responsabilidad de lo que les está pasando la van a dejar en mí. No podemos trabajar así. Porque yo no puedo comer por ti, no puedo ejercitarme por ti, no puedo dormir por ti, pero sí que te puedo decir cómo hacerlo y eso es a lo que me dedico y eso es lo que quiero que tú entiendas el día de hoy. Tú tienes que ser responsable. Entonces, veamos, ¿cómo es esto del círculo vicioso del estrés y la hipertensión que se va retroalimentando? Tú tienes estrés, se activan todos estos mecanismos que ya te expliqué, entonces aumenta tu presión. Lo mantienes durante mucho tiempo y cuando lo mantienes durante mucho tiempo, entonces finalmente, como yo en aquel momento, terminas con un médico que te dice, bueno, a mí no me lo dijeron, pero hay pacientes a los que sí se los dicen, tienes un diagnóstico ahora de hipertensión arterial. Y entonces cuando nos dan un diagnóstico, automáticamente nos estresamos, es normal. ¿Por qué? Porque algo está cambiando en tu vida. No es es prácticamente algo que se llama una declaración. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que yo estoy diciendo que va a cambiar tu vida. Si fuera una afirmación, tú puedes decir es cierto o es falso. Pero si es una declaración, entonces tu vida va a cambiar, sí o sí. Entonces por eso es normal que cuando te den un diagnóstico te estreses. Entonces como te estresas más, ¿qué va a pasar con esto? Aumenta tu presión. Y como aumenta tu presión, te estresas más. Y entonces empiezas a ir con tu círculo vicioso. Y es este ciclo que se va alimentando solito. Y entonces ahí es donde vamos entendiendo que el estrés no es simplemente, perdón, la hipertensión no es solamente algo físico, sino que también emocional. No quiero entrar en temas místicos eh, o esotéricos, en donde el factor, vamos a hablar de las emociones como son. Simplemente cuando tú estás triste, cuando estás enojado, cuando estás alegre, se producen en tu cuerpo diferentes sustancias que hacen que te sientas específicamente de esa forma. Cuando yo estoy muy enojado, entonces siento cómo se eleva mi presión. ¿Cómo lo sé? Porque mi cuerpo se empieza a poner tenso, tengo las manos empuñadas, o sea, empieza toda esa sensación que cuando estoy triste, por ejemplo, no, pasa todo lo contrario. Entonces, ¿qué hace que mi cuerpo empiece a tener esas sensaciones? Los químicos que yo estoy produciendo. ¿Y de qué depende la emoción? De la interpretación. Eh, Podría ser que veamos un perrito en la calle que está en muy mal estado. Dependiendo lo que tú pienses, es decir, dependiendo tu interpretación, vas a tener enojo porque quién lo dejó ahí, porque nadie lo cuida, porque nadie se hace cargo, porque nadie se lo lleva ahí y que lo examine en una veterinaria. Tu pensamiento genera esa ira. O tu pensamiento puede ser, pobrecito el perrito, lo que ha de estar sufriendo, cuánto tiempo llevará ahí. Entonces la emoción es más de tirada a la tristeza, a la preocupación, al sufrimiento. Entonces, ¿qué cambió? La escena era la misma, lo que cambió fue tu interpretación, tu pensamiento. Entonces, hablamos de emociones en ese sentido. Los químicos o las sustancias, las hormonas que yo estoy produciendo partiendo de mi interpretación. Entonces, una vez se dispara una emoción en mi cuerpo, en realidad no hay mucho que yo pueda hacer. Pero sí que puedo trabajar en mis pensamientos, en mis creencias, y para eso me sirve muchísimo el estrés como una guía en mi vida.
¿Qué cosa te estresa? Era la segunda pregunta que te he hecho hoy. ¿Qué cosas te estresan? Ve un paso para atrás. ¿Qué pensamientos tienes sobre eso que te está generando el estrés? Ahí puedes hacer un cambio muy importante en tu vida y disminuir el estrés. O si quieres seguirte estresando y llegar a estos temas de hipertensión, no te lo recomiendo. Esa etapa sí hay que saltársela. Bueno, hay unos síntomas eh, que no deberías ignorar. Que la mayoría de pacientes que tienen estrés los tienen y en algún momento van a resultar con hipertensión. Por ejemplo, en ese momento, lo que a mí me llevó a consultar fue el dolor de cabeza. Bueno, es más, ni siquiera fue el dolor de cabeza. Fue que me tomé la presión y la vi alta. Entonces me preocupé. Entonces esto es lo que muchas veces pregunto en mis conferencias. ¿Qué es lo que en realidad hace que un paciente consulte? Dicen, que el dolor, que la enfermedad, que muchas cosas. Yo les digo, no. En realidad lo que hace que un paciente consulte es, la mayoría de las veces, la preocupación. ¿Por qué? Yo tenía dolor de cabeza, me automediqué. Como muchos de ustedes, no se los recomiendo, pero bueno, al menos yo sabía cómo ir escalando mis medicamentos del dolor, pero tampoco lo debería hacer. Entonces, no fue eso lo que me preocupó, lo que me hizo ir con el médico, sino que hice, me medí la presión arterial, entonces veo que la presión arterial está alta, aún así dije, me la voy a volver a tomar. Al siguiente día, otra vez dolor de cabeza, presión alta, esto no se me quita. Entonces aparece la preocupación, inmediatamente hice la cita con el cardiólogo. Entonces eso es lo que me está llevando a consultar, a hacer un cambio, a interesarme por mí. Pregúntate qué cosas te están preocupando ahora y empieza a hacer algún cambio. Entonces, algunos de los síntomas que tienen personas con estrés es dolor de cabeza frecuente, como fue mi caso, no lo dejes pasar, no llegues a la hipertensión, tensión en el cuello y hombros de una forma sostenida, es decir, si te mantienes así, que eso es algo que también, todas estas son señales de que te está dando tu cuerpo para decirte, tienes que prestarle atención a algo que está generando este resultado. Palpitaciones frecuentes, problemas para dormir, cansancio constante. Si algo de esto te suena, entonces creo que es un momento adecuado de consultar, ya sea que vayas con un médico para primero asegurarte que todo tu cuerpo esté funcionando bien y si quieres irte, lo podemos revisar y si quieres ir a revisar de una vez el estrés, también lo podemos hacer. Creo que sería lo más indicado. Muchas veces las personas creen que, o creemos, me incluyo porque me ha pasado, creemos que es algo normal, que es un dolor de cabeza que ya se me va a pasar, pero muchas veces no lo es, simplemente es el estrés que se está acumulando poco a poco. ¿Cuál es el error más común en cuanto a la presión alta y el estrés? Pensar que todo se resuelve con una pastilla. Es lo que decía antes. Tienes que serte responsable. No puedes dejarle solo la responsabilidad a la pastilla. Tienes que cambiar tus hábitos de vida y tomarte la pastilla. Hasta que el médico te diga, bueno, con los hábitos que ha cambiado ya no necesita el medicamento o estos cambios están haciendo que el medicamento funcione mejor. Entonces ni le subo la dosis, ni le agrego otro medicamento, ni se lo cambio a otro, sino que simplemente ya te adaptaste. Llegaste a un punto con la hipertensión de no retorno, pero empieza a controlarla de mejor manera. Entonces sí, el medicamento es fundamental. Eso sí quiero que lo tengamos en cuenta, que no porque hagas todos los cambios de hábitos, simplemente ya dejas de tomar la pastilla. Hay personas, especialmente con diabetes, que dicen, es que pues yo me tomo el azúcar y está normal. Entonces por eso mejor dejé de tomar el medicamento. Entonces es como entender, la tenías normal porque estabas tomando el medicamento. Entonces el medicamento es fundamental a menos que tu médico te diga, ya lo puedes dejar de tomar. O vamos a disminuir la dosis o lo que te diga el profesional. ¿De acuerdo? Entonces, pero la pastilla no corrige el estilo de vida, ni elimina el estrés, ni cambia tus hábitos. Eso sería muy, muy fácil, fuera muy rico, pero no, hay que hacer un esfuerzo. Por eso decía, es fácil, sí, pero no es sencillo, porque hay que hacer un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sí funciona en el tema de la hipertensión? Un enfoque completo, es decir, un enfoque integral donde veamos todos los aspectos de lo que te he compartido hoy. Ver cómo está el corazón, cómo están los riñones, cómo están los vasos sanguíneos, cómo están todos tus laboratorios, cómo está el estrés. Empieza a incluirlo ya en tus, vamos a ponerlo, laboratorios de rutina, si quieres verlo así, tus estudios de rutina.
¿Qué cosas puedes empezar a hacer entonces? Empezar a mejorar la calidad de sueño, tener pausas durante el día, que no es simplemente detenerte porque eso dicen los gurús, sino es una forma activa de empezar a disminuir el cortisol. Y ya sabes que si baja el cortisol, disminuye la aldosterona, disminuye la inflamación, disminuye el edema, disminuye todo lo demás que ya expliqué. Empieza a organizar mejor tu tiempo, trata tus pendientes y sobre todo aprende a gestionar todo lo que te sobrecarga. Las 3 preguntas. De 1 a 10, ¿cuánto estrés tienes? ¿Qué te estresa? ¿Desde hace cuánto? Hazte responsable de esto. No basta solo con bajar la presión, también hay que bajar lo que lo está elevando. Creo que eso es de lo más importante. Entonces, quiero que te quedes con esta idea. La hipertensión no es solo un problema del corazón, no es solo un problema de números, sino que es un reflejo de cómo estás viviendo tu vida. Y si solo tratas con números, pero no tratas tu vida como tal, el problema va a continuar. Entonces tú decides. Eso es lo bonito de esto, es como el 2x2. Me detengo, respiro, me observo, vuelve a elegir. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si tienes presión alta y sientes que no logras controlarla completamente, entonces no solo revisas tu medicamento, revisa tu nivel de estrés, revisa tus hábitos de vida, porque ahí en realidad puede estar la pieza fundamental que te falta para tener controlada tu presión arterial. Entonces, vamos a hacer una pequeña conclusión general. La hipertensión no es solo un problema del corazón, no es solo un problema de números, es un reflejo de cómo estás funcionando bajo estrés. Eso es muy importante. ¿Qué tanto lo estás postergando o prolongando en el tiempo? Recomendación, el tratamiento de la presión alta no es solo tomar el medicamento, sino hacer todo este tratamiento o este abordaje integral que incluya tus cambios de hábitos, ya lo mencionamos anteriormente, porque lo que haces todos los días va a determinar en realidad si tu presión arterial va a mejorar y en general si tu calidad de vida va a mejorar. Entonces, si tienes hipertensión y sientes que no logras controlarla del todo, no te preguntes solo qué medicamento deberías tomar o qué medicamento te está haciendo falta, sino que pregúntate qué me está generando estrés en mi vida y no estoy resolviendo. Creo que ese es el mensaje más importante que tiene el estrés para ti. Y espero que esta información que te he compartido haya sido muy útil, que ha sido expresada de una forma muy práctica para que tú lo entiendas. Y lo más importante, que te motive. No, dejemos la motivación, que te inspire a hacer cambios en tu vida para mejorar no solo la presión, sino mejorar en realidad tu calidad de vida en general. Así que muchísimas gracias una vez más a Qualifarm por esta información. A todos ustedes que nos están viendo en vivo, a quienes lo van a ver después, comparte este video con las personas que tú más quieras y que sepas que les va a servir. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y damos un espacio también para preguntas. Por favor. Gracias, doctor, por tan interesante tema. Sí tenemos unas preguntitas. Perfecto. La primera dice, ¿hay señales de alerta o siempre pasa desapercibido cuando tenemos estrés? Qué excelente pregunta. La respuesta en realidad es muy sencilla. Siempre te avisa el cuerpo. Vamos a ponerlo de una manera muy práctica. Si, por ejemplo, yo tengo la pierna cruzada y estoy dando la charla con la pierna cruzada mucho tiempo, en algún momento se me va a dormir. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy tan flexible. Y entonces la posición también hace que mis vasos sanguíneos, en fin, pasan muchas cosas que en algún momento se me duerme. Y cuando se duerme, si no te ha pasado, pues te recomiendo que lo hagas solo para que lo experimentes. Duele mucho cuando se empieza como a despertar, vamos a decir así. Y entonces este adormecimiento en la pierna cuando está así es la incomodidad que mi cuerpo me está diciendo de que hay algo que ya no puede seguir en la misma forma. ¿Qué hago? Hago un cambio y mi cuerpo se adapta. Se acabó el estrés. Esa es la forma más clara de explicarte el estrés que tengo. Entonces, cada vez que sientas una incomodidad, es estrés. A ver, que no quiero tampoco decir que es que todo en la vida es estrés y a decir, como a dejar una connotación negativa del estrés. Pero sí, todo en la vida es estrés, pero no todo el estrés es malo. Simplemente si tú lo escuchas, si hay una incomodidad y logras detectar cuál es esa incomodidad, entonces haz un cambio. A menos que quieras seguir con la pierna dormida y que después te duela muchísimo más cuando se despierte. ¿Ok? Gracias, doctor. Ahora dice, ¿los dolores de cabeza o el cansancio tienen que ver con la presión alta? Muchas veces sí.
Perdón, dolores de cabeza y qué más era. ¿Y el cansancio tienen que ver con la presión alta? Sí. Bueno, el dolor de cabeza sí puede ser por la presión alta, el cansancio tal vez no directamente, pero sí está relacionado con el estrés. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado todos los mecanismos por los cuales el estrés empieza a afectar tu cuerpo y empieza a afectar tu sueño. Entonces, tienes un cuerpo inflamado que no funciona bien. Dentro de este cuerpo inflamado está, pues bueno, todos tus sistemas. Eh, Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular. Entonces, todos ellos empiezan a afectar y empiezan a funcionar de una forma que en realidad no es la óptima. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final del día, cuando tú si tienes mucho estrés y estás activada en el día, en la noche, perdón, cuando tienes que finalmente descansar o apagar todo este estado de alerta y recuperarte y reparar todos los tejidos, en realidad no lo estás haciendo. Es como que tienes tu celular y en la noche solo lo pones a la par de la cama o donde lo pongas y no lo conectas. Al día siguiente, ¿cómo va a estar? Sin energía, sin batería. De la misma forma te vas a sentir tú. Entonces sí, tiene mucho que ver el cansancio. El problema es que empezamos a normalizar también el cansancio y decimos, no, es que tengo mucho trabajo, no, es que así es, no, es que pon la excusa que quieras. Para la larga, la excusa es simplemente la resistencia que tienes a hacer el cambio que sabes que tienes que hacer. ¿No? Sí, tiene que ver dolores de cabeza con presión arterial, sí, cansancio, va más con estrés que con la presión arterial. Gracias. Ahora dice, ¿qué tipo de estrés cree usted que es más peligroso? ¿El trabajo, el emocional o la falta de sueño? Creo que la clasificación la cambiaría. Primero, vamos a decir, de una forma muy general, está el estrés percibido y el estrés físico. Físico es todo aquello que directamente está afectando tu cuerpo. Una enfermedad que me dio una amigdalitis, una apendicitis, me dio una diarrea, gripe, cualquier cosa de esas que está afectando. Tienes una enfermedad autoinmune, tienes alguna enfermedad neoplásica, un accidente, es decir, está afectando directamente tu cuerpo. Eso es estrés físico. Obviamente depende el nivel de este tipo de estímulo o lo que esté pasando, pues así va a ser de peligroso o no. Y el tratamiento que se vaya a dar. Y el estrés percibido es todo aquello que en realidad no está afectando a mi cuerpo directamente, pero es lo que mencionaba anteriormente, es la percepción o la interpretación que yo tengo, mejor dicho, de lo que estoy percibiendo. Entonces, ¿cuál es más peligroso? Pensaría que, bueno, el estrés de emocional es esto que te estoy diciendo percibido. El estrés de falta de sueño, la falta de sueño solo es una consecuencia del estrés. Entonces no entra en la clasificación de estrés. Aunque el no dormir aumenta tu nivel de estrés, un círculo vicioso también. Entonces, ¿cuál es más peligroso, físico o percibido? Pensaría, me atrevo a decir, que el percibido, porque lo normalizamos. No porque en sí sea más peligroso, sino porque lo normalizamos y no le ponemos atención. En cambio, me doblé el pie, entonces consulto. Me duele el abdomen, consulte. Me da diarrea, consulto. Tengo dolor de cabeza, aunque sea me automedico, pero me atiendo. Pero muchas veces no, es que ya tengo como 3 semanas de que no duermo bien porque estoy trabajando mucho o me ha costado mucho dormir. Hay una persona que conocí hace poco en el gimnasio y me dice, es que yo soy muy ansioso. Ya se identifican con eso y yo duermo solo 4 horas, pero con 4 horas estoy bien. Yo digo, ahorita. Pues cuando ya empecé a pasarte la factura del cuerpo, me avisas y aquí estoy. Entonces, por eso pensaría que el más peligroso es el percibido, siempre cuando tú no le pongas atención. Gracias. Ahora dice, ¿cuánta sal cree usted que es demasiada para que suba la presión? Mira, muchas de las recomendaciones que he escuchado con amigos cardiólogos no es que no cocines absolutamente con nada de sal. Cocina, es que es muy difícil decirlo normal, aparte que no soy chef para decir tantos gramos de sal. Pero lo que muchas veces dicen es, no eches sal extra cuando ya tienes tu plato de comida. Porque sí, he visto a muchas personas que les sirven la comida, ni la han probado y ya le están echando sal. Entonces, eso es creo que lo que hay que evitar mucho. Si ya tienes hipertensión, entonces a la hora de cocinar también disminuye. Al contrario, hay personas que tienen presión baja, por ejemplo mi esposa, que tiende a tener la presión un poquito más baja, que le dijo su médico, que no soy yo, agrégale sal. Ella sí, tiene que agregarle sal. ¿Por qué? Porque el sodio, ya una vez más te explico, el sodio hace que aumente la concentración que hay aquí, entonces jala agua, entonces como jala agua, aumenta el volumen dentro de los vasos sanguíneos y eso aumenta su presión.
Entonces, el contrario, ¿no? Las personas que tienen presión baja tienden a estar muy hipoactivas, poca energía, poca fuerza. Pero cuando sube la presión arterial con estos tips, digamos, estos cambios de hábitos, pues se empiezan a regular una vez más. Gracias. ¿Y hay técnicas simples para controlar el estrés en el día a día? Hay muchas técnicas en realidad. Se ha hablado mucho de la meditación. Si tienes la paciencia para empezarlo a practicar, practícalo, te va a ayudar mucho. Las respiraciones, hay muchos tipos de respiraciones también. Depende mucho del momento que estés atravesando. Si es algo, a ver, hay un doctor que se llama Huberman, no sé si es David. Bueno, tiene un podcast que se llama Love, Huberman Love Podcast, creo que se llama. Y él menciona ahí justamente que ya se hicieron estudios que hay un tipo de respiración que sí que te ayuda y está comprobado que te ayuda a disminuir el nivel de estrés 20 a 30 segundos. Es lo más efectivo fisiológico comprobado. No quiere decir de que ya me estoy pues, peleando aquí con alguien y hago la respiración y ya pasó, perdón. No, quiere decir que todos estos efectos del estrés empiezan a disminuir. ¿Cuál es esa? Es el suspiro fisiológico, que son 2 inspiraciones, la segunda es forzada y la expiración más lenta. Se vería algo así. Suave. 2 o 3 respiraciones de estas, y entonces hacen que la cantidad de oxígeno que metes a tu cerebro entienda que en realidad pues ya no necesita el corazón que latir más, porque esa es ¿te acuerdas? El estrés empieza a alterar tu frecuencia cardíaca, pero cuando haces eso oxigenas más el cerebro le dice al corazón, tranquilo, puedes bajarle al ritmo porque oxígeno hay, energía hay. Entonces por eso es que funciona y tiende a bajar un poquito todos estos síntomas. Entonces técnicas hay muchas. Si no lo lograste ver, regresa esta grabación y mira la fórmula de 4 pasos que yo les compartí, que para mí es súper efectiva y es yo lo que yo utilizo constantemente, es hazte un BETS. El BETS es qué es lo que está pasando y cuándo empezó, cuál es el estado emocional cuando esto empezó, cuáles son los pensamientos que has tenido que dispararon esta emoción y en realidad cómo necesitas sentirte en ese momento. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 2 semanas he tenido dolor de cabeza frecuente. Es un ejemplo, no me está pasando. Pero sí que lo vi con una paciente, vamos a llamarle María. Entonces cuando empiezo a preguntarle, ¿desde hace cuánto? Hace 2 semanas, más o menos. Ya pasamos el primer paso. Segundo paso, ¿cuál era tu estado emocional? ¿Qué estaba pasando en tu ambiente emocional cuando empezaron esos síntomas? Estaba empezando un emprendimiento y entonces tenía muchas cosas que hacer, tenía mucho desorden en la cabeza. Entonces yo le digo, ok, ¿cuáles son los pensamientos que has tenido? Estaba pensando que era mucho lo que tenía que hacer, que creía que no me iba a dar tiempo, que de plano no me iba a salir bien todo lo que tenía que hacer, a lo que estaba proyectando. Yo le digo, en realidad, ¿cómo necesitabas sentirte en ese momento? La necesidad no satisfecha, es decir, la profundidad del mensaje del dolor de cabeza. En mi método BETS es como llegar al alma, a lo más profundo. Y ella me responde, pues, bueno, una forma más fácil de preguntarlo es, ¿cómo necesitabas sentirte en ese momento para que no te hubieras sentido así de agobiada? Lo que necesitaba era sentirme segura de mí misma. Ok, ahí está la necesidad no satisfecha. Un dolor de cabeza nos hizo llegar a no me siento segura de mí. Entonces, trabajamos en su seguridad y cuando se siente segura, los pensamientos son distintos. Ya no está aquella incertidumbre, ¿será que voy a poder? ¿Será que me va a salir? Ya no. Hay seguridad. Entonces, los pensamientos son otros, el estado emocional es otro, el dolor de cabeza desaparece. Si estamos hablando del tema emocional. Entonces, hazte un BETS. Y si no te funciona, pues yo te ayudo con mucho gusto. Gracias. Ahora, ¿usted cree que el estrés bueno también afecte la presión? Sí. El estrés bueno, recordemos que el estrés bueno es el estrés que aparece en un momento en donde yo me tengo que adaptar y baja inmediatamente se termina el estímulo. Es la fase de alarma que dura unas horas, que dependiendo del estrés podría durar 24 o 48 horas, pero no más. Porque si no empiezas a meter a tu cuerpo a la resistencia, a gastar tus ahorros, aquello que no nos gusta a nosotros, gastar los ahorros, ahí que estén mejor. Entonces, ¿el estrés puede elevar la presión? Sí. Y es necesario que le eleve definitivamente. Pero cuando termine el estímulo,
pues ya, que tú no te quedes pensando en... Es como, no sé si es un libro o es una historia de por qué las cebras no tienen estrés. Y es porque cuando el león las corre y logran escapar, no se quedan pensando, ese león es que puchis, casi me come y yo que me iba a resbalar. No se quedan pensando, sino ya paró, las dejó de perseguir, y ya, vuelven a comer, vuelven a tomar agua, siguen con su vida. Es lo mismo contigo. Sigue con tu vida una vez has terminado el estrés, listo, aprovéchalo. Gracias. Y ahora dice, si hago ejercicio, ya no necesito preocuparme más. ¿Preocuparte por qué? Sería la pregunta. Em, el ejercicio es importante, pero incluso hay personas que hacen ejercicio, pero que siguen con el nivel de estrés muy alto. Que les va a ayudar el ejercicio definitivamente. Les digo, sigan haciendo el ejercicio, pero empecemos a trabajar por aquello que te preocupa. Entonces, si te preocupa, es lo que les explicaba hace un momento. Si te preocupa, atiéndelo. Y si no te preocupa, Gracias. Y para terminar, dice, ¿cómo romper ese ciclo de pensar demasiado? ese es un mal hábito. Y muchas veces es pensamos algo y ese pensamiento genera una emoción. De una emoción que debería durar segundos, minutos, lo empezamos a convertir en un estado emocional. Y de un estado emocional entonces se convierte en un estado de ánimo. Y del estado de ánimo entonces se empieza a convertir en una parte de la personalidad. Y de la personalidad, cuando ya llevamos años con lo mismo, se convierte en mi carácter. Entonces, te pasó algo hoy, dentro de unos años tú lo sigues rumiando y te dicen, pero ¿por qué eres tan enojada? Es que yo soy así. Y en realidad fue algo que fue una emoción que no trataste, que no dejaste ir y que lo prolongaste con toda esta seguidilla que te acabo de explicar. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Ahí está. Gracias, No, doctor. ¿cuál era la pregunta? Que ¿Cómo empecé a romper hablar. ¿Cómo el romper el ciclo, ciclo? Bueno, ajá, de pensar entonces demasiado? es eso. La emoción llega a tu cuerpo eh, para algo, para decirte, ¿sabes? Es el BETS. Llega la emoción a tu cuerpo a tu vida, para que tu cuerpo se sienta de una forma y que le puedas atender. De hecho, te cuento, escribí un libro que se llama El arte de estar sanos, en donde hablo, hay 3 partes. La primera parte es cómo funcionan los pensamientos y cómo desde un pensamiento puedo generar buena salud o enfermedad. La segunda parte es todo el tema emocional, es decir, qué función tienen las emociones en cuanto a la salud. Y la tercera parte es del alma, es decir, lo más profundo de ti, entonces ya entramos en todas estas partes de las necesidades. En la segunda parte de emociones hablo sobre que las emociones tienen eh, una función biológica, no es función, ya me voy a acordar la palabra. Bueno, tienen una función biológica, una función mental y una función profunda. La función biológica es ¿para qué está? Hay alguien aquí que me está insultando, que me quiere agredir, entonces la emoción que va a aparecer, biología, es la ira. ¿Y para qué me va a servir? Para que yo me pueda defender y que saque la energía y logre hacer algo al respecto, para poner un límite en ese caso. Entonces, esa es la función biológica. La función mental de la emoción es qué interpretación estoy dando yo al enojo. Y la profunda es, en realidad, esto que estoy viviendo, ¿qué es lo que tiene que ver en realidad conmigo? Porque si lo estoy viviendo, obviamente tiene que ver con mis creencias, con mis valores. Entonces puede ser que la persona me esté diciendo, sos un mentiroso. Entonces el hecho de mentira es lo que tiene que ver conmigo. Ya ni siquiera es tanto lo que me está diciendo la otra persona, cómo se está comportando, es qué tiene que ver esta situación, qué tiene que ver conmigo. Entonces, ¿cómo dejar de... era la pregunta, era otra vez. ¿Cómo dejar de sobrepensar lo mismo y lo mismo? Busca cuál es la función biológica. Encuentra primero la emoción, cuál es la función biológica. ¿Cuál es la interpretación que le estás dando tú a esa emoción? Y en realidad, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tiene que ver contigo? O sea, el trabajo es bastante profundo para dejar de pensar. Bueno, y eso ya lo podrás trabajar también con psicología, que creo que es un tema más por ahí. Pero en cuanto al tema de estrés, te podría decir eso. Porque el estrés yo lo trato desde el punto de vista biológico. Las emociones son biológicas.
Gracias, doctor, por tan interesante tema. Entonces, gracias a todos también por haberse conectado y vamos a seguir siempre acá con temas más interesantes para que puedan conectarse. Feliz noche a todos. Feliz noche.